Tenemos que iniciar esta diapositiva, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, bien. A ver, chicos, hoy día vamos a pasar simplemente unos 20 minutos máximo de clases. Tengo que estar en la oficina del señor decano a las 8:20 o 25 máximo para poder ver esto de la, ¿cómo se llama? De las acejalías. Hasta ahora no se ha enviado al rector a los ganadores y no sabemos si los van a nombrar o igual nos van a observar el hecho de que los que se presentaron o los ganadores ya tienen 2 o más contratos y el señor rector, igual que el año pasado, pues nos descabezó al no darles más contratos para evitar la continuidad. Entonces, y algunas observaciones más de algunos postulantes. Entonces, vamos a pasar 20 minutos y vamos a tratar de terminar, porque esta parte es ya más fácil, ya les he dicho, esto es más práctico. Ya. Si tuviesen alguna duda, me lo dicen para que podamos abordar directamente esas dudas, pero al terminar todo el contenido de lo que es la historia clínica. Bien, vamos a ver, una vez que ya hemos hecho la primera parte, que es la anamnesis de la historia clínica, con todos los acápites que habíamos visto desde filiación, motivo de consulta, enfermedad actual. Ahora nos vamos después de hacer aquello, nos vamos directamente a la segunda parte, que es el examen físico. Una vez que hemos terminado de indagar todas las características propias de la enfermedad y los antecedentes del paciente, entonces pasamos a la segunda parte, o el examen objetivo, que es el examen físico general, que puede ser, el examen físico que puede ser general y regional. Entonces el general se refiere a todo lo que vamos a ver después, que vamos a hacerlo, obviamente, lo ideal siempre era con paciente. Se refiere a la facies, a la actitud, a la postura del paciente, al hábito tipo constitucional. Tenemos que hablar del estado de nutrición, tenemos que hablar de signos vitales y también de piel y faneras, además del sistema articular. Es decir, todo eso compone el examen físico regional. Vamos a ir, simplemente lo estoy enumerando porque vamos a ir avanzando poco a poco aquello. Y luego tenemos el examen físico regional, o por sistemas, es decir, ya nos detenemos en una zona determinada, empezando siempre por orden en lo que respecta al cráneo, y el cráneo, o en la cabeza, perdón, y en la cabeza veremos cráneo y cara. Luego seguimos bajando cuello, tórax anterior, tórax posterior, abdomen, región inguinogenital, región lumbar, etcétera, extremidades y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, acá lo único que tienen que tomar en cuenta es que la segunda parte de la historia clínica, que es el examen físico, lo tienen que hacer a través del examen físico general y regional, pero acá se los puse signos vitales. Les oriento, en todo paciente que está clínicamente estable, como en este caso es un paciente lúcido, despierto, activo, reactivo y todo lo demás, ustedes podrían iniciar con los signos vitales, como en este caso está viendo, o terminar el examen físico con los signos vitales. Pero si es un paciente de emergencia, es un paciente inestable, es un paciente que ha llegado, qué sé yo, a terapia o algún otro servicio donde hay que actuar inmediatamente, entonces no podemos, nosotros ya les he dicho, tampoco en la anamnesis detenernos a preguntarle a un paciente que está respirando apenas si su papá vive, de qué ha enfermado su papá, si sus hijos, su esposa o nada. Tampoco podemos empezar a hacer un examen físico general y decir en qué actitud está, qué facies tiene o qué hábito posee. Nada, señores. Acá lo primero que tienen que hacer es tomar los signos vitales para ver si están estables o inestables. Y si están inestables, primero estabilizar al paciente o los signos vitales o al paciente en su conjunto. Y recién, una vez estabilizado al paciente, recién ustedes pueden hacer todo el examen físico, perdón, la historia clínica y obviamente el resto del examen físico. Porque no pueden, bajo ninguna circunstancia, un paciente que está inestable hemodinámicamente, estar empezando el examen físico, cabellos negros, lisotríquicos pequeños, regularmente implantados, frente mediana simétrica. No, hasta eso el paciente se nos va a morir. ¿Ya? Entonces, en todo paciente que ustedes vean que es inestable, empiecen siempre con los signos vitales y luego actúen de acuerdo a lo que encuentren. Y para eso ustedes ya tienen todo el implemento, no es necesario mencionar, o si no lo tienen, consigan lo básico, ¿no es cierto? Que aparte del fonendoscopio y el tensiómetro, tiene que estar la linternita clínica, el otoscopio,
oftalmoscopio, y si pueden conseguir martillitos de reflejos más, que sería muy interesante. Obviamente aquí falta que baja lenguas y todo lo demás. Entonces, perdón, repasando, ya hemos hecho la anamnesis con todo lo que significa los subtítulos o acápites que hemos visto en cuanto a la anamnesis próxima y a la anamnesis remota. Luego, el examen físico objetivo. Y si ustedes ya tienen el interrogatorio bien hecho, ya han realizado el examen físico y han encontrado algunas características, entonces ya deben tener un diagnóstico presuntivo. ¿Qué será lo que tiene el paciente? Y de eso nos vamos a referir ahora. ¿Qué es el diagnóstico presuntivo? El diagnóstico presuntivo es aquel que se considera posible luego de la anamnesis y el examen físico. Obviamente, yo ya les dije, siempre hay que ir en esta secuencia, ¿ya? Pero si hay un paciente, ¿no? Si hay un paciente que les dice, por ejemplo, yo tengo fiebre, escalofríos, me he puesto amarillo y he estado viviendo en Guayaramarín, por ejemplo. Entonces, sin que le hagan ustedes el examen físico, ya pueden tener un diagnóstico presuntivo. Malaria, perfecto, ¿no? O en este caso, que estamos viviendo por esta tercera ola, la clínica compatible que les refiere a un paciente y estamos frente a tanta gente contagiada, entonces, ¿en qué van a pensar? Un diagnóstico presuntivo, aunque no le hagan el examen físico. Lo primero es lo primero, coronavirus. Entonces, fíjense que cuando decimos diagnóstico presuntivo, nos estamos refiriendo, como en esta imagen ven ustedes, cuál será el camino a seguir, cuál será el diagnóstico, porque puede haber muchos diagnósticos probables, ¿no? Entonces, el diagnóstico presuntivo es aquel que se considera posible luego de la anamnesis y el examen físico, pero siempre se toma en cuenta luego de la anamnesis y el examen físico. Aunque ustedes ya sepan viéndolo, o sea, por ejemplo, ya les he dicho, el examen físico o la anamnesis no empieza con el hola, buen día, cómo está, qué edad tiene, de dónde es, sino simplemente en el momento en que ustedes ya ven cómo entra el paciente, cómo se sienta al frente del escritorio, o le miran la cara y el paciente está amarillo, ¿no? Entonces uno ya sabe, pues sin preguntarle si quiere qué tiene, uno ya sabe que está histérico, entonces dirán ustedes un diagnóstico presuntivo, este paciente tiene un síndrome histérico. Entonces, a medida que vayan preguntando y haciendo el examen físico, ya van a confirmar esa su hipótesis diagnóstica que quizás al inicio ya lo hicieron. Por eso importa mucho la primera impresión o lo que les había dicho a ustedes, el lenguaje extraverbal. Entonces, diagnóstico presuntivo, no se olviden, es una hipótesis. Ya les he dicho, esto es ciencia lo que estamos haciendo, o una investigación en realidad, por eso tiene que haber una hipótesis diagnóstica, ¿no? Con todo lo que, ¿será que puede ser esto? ¿Será que puede ser este otro? Les doy un ejemplo para que, o sea, no tan claro como les he dicho. Si hay un paciente que dice, doctor, hace unos 6 meses estoy perdiendo peso, tengo falta de apetito, tengo algo de fiebre ocasional alguna vez y transpiro en las noches, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? O sea, es un poco difícil en este caso. Entonces, como está en la imagen, nos ponemos la mano a la cabeza y ¿qué podrá ser, no? Y empezamos a pensar y decimos, ¿será que puede ser tuberculosis pulmonar? ¿Será que puede ser tuberculosis extrapulmonar? ¿Será que puede ser un proceso neoplásico oculto en algún lado? Es decir, empiezan a generar ustedes una hipótesis diagnóstica porque los signos y síntomas que ha referido el paciente o los signos que ustedes han recogido en un examen físico no son lo suficientemente, qué sé yo, certeros para poder orientarnos hacia un diagnóstico directo. Entonces, a eso se refiere el diagnóstico presuntivo que viene siempre después de la anamnesis y el examen físico. Luego, fijémonos esto, si ustedes ya tienen un diagnóstico presuntivo, entonces, ¿qué les corresponde hacer? Obviamente solicitar exámenes complementarios, ya sean laboratoriales o de gabinete. ¿Para qué? Para corroborar esa hipótesis diagnóstica que ustedes tienen, o en su defecto, para descartar algunas hipótesis diagnósticas que ustedes tengan, ¿no? Si yo pienso que el paciente tiene una insuficiencia renal, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pedir un examen de orina, voy a pedir un cultivo de orina, voy a pedir proteinuria de 24 horas. ¿Para qué? Para que si encuentro algo, entonces me oriente mucho más hacia el diagnóstico de insuficiencia renal, o si encuentro todas las características normales, entonces descarto pues la insuficiencia renal. Por eso es importante que nosotros pidamos en el quinto paso exámenes complementarios después de tener un diagnóstico presuntivo.
Pero fíjense con qué características. Solicitar solo los estrictamente necesarios. Si alguno de ustedes sospecha que es infección urinaria, ¿qué es lo que van a pedir? Un simple examen de orina. No pueden pedir por mandarles la parte, a ver, pueden pedir una ecografía renal maciza. No van a pedir resonancia de riñones, angiografía de riñones, es decir, o cosas que no van. Por ejemplo, una radiografía para ver el riñón. Las radiografías no tienen ninguna sensibilidad para ver, solamente se ve la silueta renal, pero no ve internamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, solicitar estrictamente los necesarios. No den una batería completa, mejor dicho, e innecesaria, por favor. Es un gasto inútil. Si yo sé que el paciente dice, doctor, tengo mareos, tengo dolor de cabeza intenso y alguna vez me da convulsiones o ataques, pues, ¿qué le voy a pedir? Obviamente es una tomografía de cráneo. No le voy a pedir una radiografía porque no tiene sentido, no voy a ver absolutamente nada. Y si encuentro algo o no encuentro nada, entonces recién le voy a pedir un electroencefalograma. ¿Qué voy a lograr? ¿No? Haciéndole, por ejemplo, un examen de orina o un análisis de sangre. Nos puede orientar a algo añadido, digamos, una anemia, qué sé yo, pero no voy a solucionar y no voy a identificar la causa de su problema. Y segundo, tienen que ser absolutamente seguros de su interpretación. Estoy hablando de que si pidieron laboratorio, ¿no? Entonces tendrán que saber todos los valores normales y los patológicos para que ustedes puedan interpretar. Obviamente, si ustedes piden la ecografía, no necesitan interpretar nada. En la ecografía dice ahí que sí, esteatosis hepática, pero ya tienen que saber qué quiere decir esteatosis hepática, ¿no? Entonces, hay cosas que muchos colegas piden radiografía. Ah, no ha traído el informe. Tomografía. A la suerte, tiene que ir a buscar un imagenólogo para que le den un informe y me lo trae eso. Entonces, ¿para qué piden si no van a saber interpretar? El informe del imagenólogo, ya sea en rayos X, qué sé yo, tomografía o resonancia, tiene que complementarse con el conocimiento que el médico tenga. En este momento, quizás como médicos o estudiantes o egresados, quizás seguramente no vamos a tener la capacidad de aprender, pero durante su residencia tienen que aprender absolutamente todo lo que van a utilizar en su residencia y durante su vida profesional como especialistas. Dos cositas entonces, exámenes complementarios, solamente los estrictamente necesarios y estar seguros de su interpretación. No pueden estar esperando a que traiga el informe todavía. Saben que no tenemos imagenólogos, por eso hasta ahorita no tenemos un docente de imagenología. No se han presentado tampoco, o sea, ahí andamos. Luego de esto, fíjense, ¿no? Una vez que ya tienen los exámenes complementarios, tienen la interpretación que ustedes le han dado. Entonces, ¿qué nos queda? El siguiente paso, que es diagnóstico definitivo, no hay donde más. Con eso, con la anamnesis, más el examen físico y los exámenes complementarios, ustedes ya tienen que llegar al diagnóstico definitivo. Y el diagnóstico definitivo es mejor hacerlo siempre, ¿no? Tomando en cuenta un diagnóstico fisiológico, uno anatómico y otro etiológico. Aunque no siempre se cumple, les digo, señores estudiantes, no siempre se cumple esta situación, porque si tenemos, qué sé yo, a ver, un problema de dolor abdominal, sacar una ecografía y tiene piedras, entonces diagnóstico, colecistitis litiásica, perfecto, ya tienen el diagnóstico. Pero en muchos casos sí se puede tener uno fisiológico, uno anatómico, otro etiológico. Les doy un ejemplo, ¿no? Si el paciente dice, doctor, me canso mucho, me fatigo, no tengo fuerzas, no puedo dormir en la noche, me falta aire y mis pies se hinchan mucho. Y tengo algo de tos y boto flemas. Entonces se cansa, se agita, le falta aire y se hincha los pies. Para mí, con eso ya es insuficiencia cardíaca. O sea, es un síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí, una vez que le he hecho el electrocardiograma o la ecocardiografía o una radiografía para ver un corazón grande, entonces ya tengo el diagnóstico anatómico. Entonces, ¿qué será? El diagnóstico fisiológico será insuficiencia o fisiopatológica, si ustedes quieren, insuficiencia cardíaca. Ese es el diagnóstico. Y el anatómico, ¿qué será? Miocardiopatía dilatada, si encuentro un corazón grande. ¿Ya? Pero de eso hay miocardiopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, etcétera, de acuerdo a cuál es lo que está causando. O cardiopatía reumática, pues la reumática es muy frecuente. Y lo etiológico será la causa.
Si ya tengo un diagnóstico fisiológico que es insuficiencia cardíaca, uno anatómico, cardiopatía dilatada, y el etiológico que será enfermedad de Chagas, porque acá en Bolivia es lo más común, ¿no? Entonces ahí ya tenemos los 3 diagnósticos, pero ya les vuelvo a decir, no se compliquen mucho con esto, pero sería ideal tener ese tipo de diagnósticos y vamos a verlo en el Santa Bárbara, si nos permite. eh, la evolución de la enfermedad, que ya les he dicho, no va a desaparecer nunca. Esta enfermedad ha llegado para quedarse. Usted sabe muy bien esa situación. Ni con la vacuna no va a desaparecer, siempre va a estar, pero esperemos que en algún momento podamos ir al hospital, vamos a encontrar ese tipo de diagnósticos. Entonces, el diagnóstico definitivo se llega después de lo que es la interpretación de los exámenes complementarios. Diagnóstico definitivo. Y ustedes, cuando tengan un diagnóstico definitivo, ¿qué es lo que tienen que hacer antes del tratamiento pronóstico? Es decir, ¿qué va a pasar ahora con este paciente o con esta enfermedad? Ya tengo el diagnóstico hecho, ¿no? ¿Qué va a pasar con este paciente? Entonces, el pronóstico, fíjense, dice, es la predicción acerca de la evolución o lo que se espera de la evolución de la enfermedad. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este paciente y con la enfermedad? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Y eso depende de muchos factores. Se tienen muchos pronósticos. Por ejemplo, cuando decimos depende de muchos factores, si yo he encontrado un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, o he encontrado en 10 pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, depende de muchos factores, significa, depende del sexo, depende de la edad del paciente, depende de la severidad del cuadro del paciente, depende de la comorbilidad del paciente. Igualito que con el COVID, ¿no es cierto? Los pacientes más vulnerables son los de la tercera edad y los que tienen enfermedad de base, decimos. Y eso es cierto. Si yo encuentro en 10 pacientes insuficiencia cardíaca, el uno tiene 40, el otro tiene 18, el otro tiene 89 años o 90 años, el otro es diabético descompensado, el otro es obeso, hipertenso más, es decir, tiene tantas enfermedades que el pronóstico varía en cada uno de los pacientes. ¿Sí? Por eso decimos, depende de muchos factores. Y cuando decimos se tienen varios tipos de pronóstico, entonces tenemos que ver que no solamente es decir, a ver, va a evolucionar bien, va a evolucionar mal, no sé. Entonces, en este caso tenemos que ver 3 tipos fundamentales de pronóstico, que es el pronóstico bueno, el pronóstico reservado y el pronóstico malo. ¿Qué significa el bueno? Que durante un periodo de tratamiento generalmente tiende a resolverse y a mejorar o a curarse el cuadro e irse. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una neumonía comunitaria típica o cualquier otra enfermedad que se hace el tratamiento y se da de alta y se va el paciente, ¿no? Alguna vez les ha de ayudar a ustedes infección urinaria. Les dieron antibiótico y ya están sanitos, obviamente. A eso se llama pronóstico bueno, se recuperan. El pronóstico malo, que es el otro extremo, quiere decir que haga lo que se haga, la severidad del cuadro y los factores que están interviniendo en ese cuadro hacen que hagan lo que hagan, el médico, toda la tecnología al alcance nuestro, no hay ninguna opción de que el paciente pueda salir del cuadro. Es decir, más tarde o más temprano termina complicándose y falleciendo el paciente. A eso se denomina pronóstico malo. Y en el intermedio se encuentra el pronóstico reservado. El pronóstico reservado es que no sabemos cómo va a evolucionar el paciente por la severidad del cuadro, el daño que implica orgánicamente hablando, la edad del paciente, todos los mismos factores que nosotros habíamos mencionado cuando decimos que el pronóstico varía o depende de muchos factores. Es decir, puede ser que mejore el paciente con el tratamiento que hagamos o puede ser que empeore o se complique y el paciente pueda fallecer o en su defecto pueda mejorar y ser externado en algún momento. A eso quiere decir pronóstico bueno, reservado y malo. Jamás les aconsejo, como médicos, jamás ustedes den un pronóstico o comprometan o garanticen un resultado. Ah, no, no se preocupe, va a estar en terapia 5 días y al 6.º día yo se lo saco y se va a ir a su casa tranquilo. Jamás hagan aquello.
¿ya? Siempre ustedes como científicos pónganse mesurados, vean la evolución cada día. ¿Qué les cuesta decir? Mire, es un cuadro un poco severo, veremos cómo va a ir para mañana, veremos la evolución diaria y hay que tenernos un poco de paciencia, necesitamos aquello o este otro. Si mejora esto, puede ser que el resto también mejore. Es decir, siempre hay que actuar con cautela y tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? No, ni 2 días va a aguantar, se va a morir su papá, se va a morir su mamá y la gente empieza a llorar, a gritar, a hacer escándalo en los hospitales. Y lo otro que ya se ha dicho, no se preocupe, va a ir caminando a su casa y al día siguiente se murió. Entonces tampoco hay que irnos a esos extremos. Al dar el pronóstico, chicos, hay que tener, como les he dicho alguna vez, hay que ser prudentes y hay que tener mucha delicadeza porque estamos comunicando a la familia qué es lo que estamos o vamos a esperar de esa enfermedad y del paciente. ¿Sí? No podemos largar nomás. No se preocupe, su mamá se va a morir en 2 días. ¿No? Hagan nomás ya los papeles y consigan ataúd. No. Y he visto a colegas decir eso, fundamentalmente cuando trabajamos en terapia. Yo trabajé 7 años, como les comenté creo alguna vez, en terapia del Hospital Santa Bárbara como médico internista y he visto a colegas. ¿Qué pasa, señor? ¿Usted es su mamá? Sí. Mire, no hay nada que hacer, se va a morir, no sé si esta tarde o a la noche. O sea, de golpe, ni siquiera le he explicado cómo está, qué enfermedad tiene o qué sé yo, cualquier otra situación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, chicos, yo me debo ir a la reunión. Vamos a quedar, por favor, eh, aquí y cualquier duda que tengan, vamos a terminar el día miércoles y por favor lean nomás ya algo de expediente clínico y vamos a terminar el mismo miércoles porque ya estamos muy atrasados. ¿Ya? Entonces, gracias por su presencia, chicos. Yo me voy a decanato a ver cómo solucionamos este problema y ojalá ya esta semana podamos tener a los docentes asignados para que de una vez arranquemos lo más antes posible. Muchas gracias, chicos. Por favor, les pido su comprensión. Que les vaya muy bien y nos vemos el día miércoles. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Tenga buen día. Hasta luego, doctor, Gracias. gracias. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.